Buenas noches, mi gente hermosa y sexy de Facebook, Spotify, YouTube, iVoox y cualquier otra plataforma de la cual me escuchen. Yo soy Michael Hernández, les mando un beso bien tronado en su queso y quédense porque están escuchando Michael H. Radio. Buenas noches, gente. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Este día, martes 15 de octubre. ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, esta noche. ¿Cómo estamos esta noche? Saluditos a la gente que empieza a escucharnos, buenas noches. Muchos saludos, muchos respetos a toda la gente que acaba de llegar. A la gente que viene trayecto a su casita, buenas noches. Y pues damos inicio a nuestro podcasteando en este Terroctubre, con nuestro ¿Sabías qué? El cual dice así. ¿Sabías que las campanas están muy ligadas con la muerte? Así es. Las campanas como las conocemos son artefactos que durante mucho tiempo y a través de los siglos han sido utilizadas con fines luctuosos y o mitológicos. En la Edad Media, las personas que sufrían enfermedades como la catalepsia y otras similares corrían el riesgo de ser enterradas vivas, ya que la muerte aparente puede llegar a alargarse durante 3 días. O sea, el efecto de la catalepsia puede llegar a durar hasta 3 días. Actualmente, los avances tecnológicos como el electroencefalograma y el electrocardiograma nos permiten esquivar estos riesgos. Pero anteriormente se tuvieron que idear mecanismos de seguridad como el uso de campanillas que podían hacerla sonar el que despertaba dentro del ataúd y de este modo dar la alerta al velador de las tumbas. Imagínense que ustedes son el velador y van caminando entre las tumbas y de repente una campana suena desesperada. Es alguien avisándoles que probablemente no está muerto, ¿verdad? De acuerdo a algunos registros históricos, las campanas salvaron la vida de algunas personas que tuvieron la fortuna de ser escuchados. Otros tantos no corrieron con la misma suerte, ya que se han encontrado pruebas de ataúdes arañados, de caras de desesperación, de dedos que quedaron sin uñas al tratar de arrancar la madera de los ataúdes y poder salir, entre otras cosas. El peligro de ser sepultado con vida se acentuaba si no se cumplían los días del velatorio, pues en ese tiempo la persona podía despertar. O sea, todavía los que tenían el privilegio de que los velaban, tenían la ventaja o cierta ventaja en el aspecto en el que en el lapso de que los declaraban muertos a que los velaban, todavía tenían oportunidades de aparecer, o sea, de que pudieran despertar, pues entonces ya descubrieran que no estaban muertos, vaya. La campana estaba conectada a un hilo que atravesaba un pequeño orificio del ataúd y llegaba al cuerpo del enterrado. Por otro lado, por ejemplo, en la Escocia medieval, se acompañaba el cuerpo de los difuntos hasta el cementerio, y una vez sepultados se hacía sonar la campana, puesto que se creía que de esta forma los malos espíritus no se acercarían a dicha tumba, y de esta forma el muerto podía descansar en paz. O sea, tenían la idea de que sonando las campanas ahuyentaban las malas vibras, ahuyentaban a los malos espíritus e incluso las dejaban a un lado de las tumbas. O sea, ya sin hilos ni nada como en otros lugares. O sea, con la finalidad de que el viento hiciera sonar las campanas y de esta forma ahuyentar a las malas vibras, a los malos espíritus y dejaran descansar, vaya, al espíritu del muerto, del difunto. También en Escocia, entre los siglos XVII y XVIII, era habitual ver al campanero, el cual se dedicaba
a recorrer las calles de las colonias, replicando su campana y proclamando los nombres de las personas fallecidas. ¿Qué tal, eh? Eh, Leí también por ahí que se cree que podría ser alguno de las historias por las cuales se utiliza el salvado por la campana, pero se lo atribuyen más al boxeo, o sea que cuando suena la campana pues se acaba el round, ¿no? Pero se podría creer que esto de las campanitas en las tumbas se atribuye a eso, a la frase salvado por la campana. Y así por los siglos de los siglos santos. Amén. Así que arrancamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal con este tema, eh? Saben que ahorita en octubre, puros pinches muertos en este terror octubre. No manchen. ¿Cómo les gusta el morbo, el susto y el fantasma a ustedes, de veras? Que por cierto, tiene algo que ver con lo que vamos a hablar hoy. El tema de hoy son los poltergeist. Los poltergeist. ¿Les suena? ¿Han escuchado hablar de los poltergeist? No la película, los poltergeist. Para empezar, déjenme introducirlos con lo que es un poltergeist. Un poltergeist viene de la palabra alemana poltern, o sea, hacer ruido, y geist, que significa fantasma. O sea, en contexto, fantasma que hace ruido. Ahí escuchan mucho ruido de fondo el día de hoy. Es que tenemos un invitado especial. Tenemos a Simba. Simba es mi perro Pitbull. Tenemos a Simba en el foro. Gracias, Simba. Ya se salió. Y es un fenómeno paranormal. Los poltergeists son un fenómeno paranormal que engloba cualquier hecho perceptible de naturaleza violenta y diferente a las leyes de la física, producido por una entidad o energía imperceptible. O sea, cualquier cosa que produzca energía y no obedezca a las leyes de la física, eso es un poltergeist. Pueden ser ruidos, golpes o cualquier cosa que se mueva sola, artefactos que funcionan sin pilas o sin estar enchufados a la corriente eléctrica, entre otras cosas. Que por cierto, no se debe confundir un poltergeist con un fantasma, ya que mientras un poltergeist muestra su presencia moviendo objetos físicos, un fantasma simplemente hace acto de presencia. Un fantasma puede ser visto y un poltergeist no. Algunas teorías dicen también que un fantasma es un ser viviente, o sea, un ser que alguna vez estuvo vivo, que tiene una forma corpórea. Y un poltergeist es una manifestación de la energía negativa impregnada por alguna muerte espantosa. También se ha dicho que los fantasmas son almas pasivas de los muertos y poltergeist son las almas agresivas de los difuntos. Pues ahí está más o menos la explicación para que vayan entrando en contexto acerca de lo que son los poltergeist. Ya más o menos van entendiendo, o sea, un poltergeist no es un fantasma como tal, es una energía, una energía que no tiene figura corpórea, vaya, o sea, no tiene figura humana, que solo se percibe mediante los movimientos, mediante ataques de repente físicos, pero lo vamos a tratar más adelantito. Hay muchos sucesos de poltergeist famosísimos alrededor del mundo. Si son ciertos o no, queda bajo el criterio de la persona que los vea o los presencie. En mi caso, por ejemplo, yo muchas veces he dicho que soy muy escéptico en el tema de lo paranormal, ¿no? Muchas veces no creo mucho, pero a lo largo de mi vida, claro que me han ocurrido un par de cosas que a veces estando solo y lo que me hace pensar que probablemente a lo mejor podría de repente existir algo más allá, es que otras tantas me ha pasado o sea, acompañado y la gente ve lo mismo que yo, entonces no podría asegurar que no existe algo. Eh, entonces sí me han pasado dos o tres cosas con este tema de los poltergeist que dan de qué hablar, pero igual, quieren saber qué me ha pasado, quieren saber cuáles son los sucesos que de repente me hacen pensar eso, pues quédense que en
un ratito más, les digo. Entre los casos más famosos de poltergeist, podríamos mencionar, creo que el más sonado por todos respecto a... por el simple hecho de que últimamente ahorita están de moda los Warren, ¿no? Ya todos conocen a los Warren, estos que... los de Annabelle, los del Conjuro. Eh, su tema más... a lo mejor el que está sonando ahorita por las películas podría ser el poltergeist de Enfield. Saludos a la gente que sigue llegando. Muchos saludos a Lisbeth Anali Díaz, Aide Karina, Selene Anaí López Camargo. Muchos saludos que vienen llegando. El tema de hoy son los poltergeist. Los poltergeist, ya les explicamos qué son los poltergeist y estamos hablando específicamente ahorita del poltergeist de Enfield. Paroli Yáñez también, muchos saludos, ya compartió, muchas gracias. Compartan el podcast para que más gente nos escuche. Si les gusta el tema, compártanlo para que lleguemos a más gente y más gente se une al chisme, a la guáguara, a lo escabroso, a lo mitológico, a lo uy, qué miedo. Pues bueno, les comento la historia del poltergeist de Enfield. Todo comienza en 1977 en el barrio de Enfield, en Londres. En aquel lugar comienzan a suceder una serie de fenómenos paranormales centrados en Janet, una joven de 11 años. Esto empieza una noche en la que la cama de Janet se mueve violentamente, a lo que su madre no puede dar explicación. Al día siguiente, son las sillas las que se movían por la habitación y se escuchaban ruidos bajo el suelo, sin explicación, o sea, totalmente como tema paranormal, ya saben, ¿no? Muchos saludos a Alma Vanessa Hernández Ávila, muchos saludos, muchas gracias por compartir el podcast. Compártanme qué es lo que piensan, qué tal les parece. Continúo. Los fenómenos continuaron hasta que la prensa hizo aparición, de lo cual el Daily Mirror consiguió escalofriantes instantáneas. A ver, este es un tema muy sonado porque fue un tema que tocaron los Warren, que no precisamente estuvieron tan presentes dentro de la investigación, cabe resaltar, vaya. O sea, pero el tema de los Warren es otro tema muy aparte que les tengo un pollito ahí reservado. ¿Quieren que hablemos de los Warren? Ahí déjenmelo también aquí mismo en los comentarios. Déjenmelo por inbox, yo los leo. Entonces, el tema les digo, empezó a sonar muchísimo porque se metió, o sea, ya no nada más era algo que te contó la vecina o algo que le cuentas a tus amigos, ¿no? O sea, ya llegó a ir la policía, llegó a ir la prensa y se volvió algo masivo, ¿no? Ya desde el hecho que un noticiero fuera a tomar datos del caso, ya es algo, o sea, se puso serio, ¿no? Se puso serio. Entonces, lo que pasaba era que una noche la mamá de Janet escuchó que estaban haciendo un ruidajero en su cuarto, entonces pues como toda mamá, ¿no? Fue a pararles el pedo de, ¿saben qué? Ya bájenle a su desmadre. Y pues las niñas muy asustadas le explicaban que ellas no estaban haciendo nada, que básicamente las camas se estaban moviendo solas. Entonces lo que ocurrió fue que la mujer dijo, pues Simón, o sea, les dio por su lado, ya esténse quietas. Y al darse vuelta y apagar la luz, escuchó el golpe, otra vez un golpe. Volvió a prender la luz, no vio nada, volvió a apagar la luz y otra vez un golpe. Volvió a prender la luz y nada. Y justamente cuando iba a apagar la luz, le tocó presenciar como una de las camas de las niñas, se movía, ¿no? Hacía, ya movimientos muy bruscos. Y ya fue que empezaron a sacarse de onda, que dijeron, qué pedo, ¿no? Y empezó a llamar la atención de los vecinos porque era demasiado escándalo lo que se hacía, fue la policía, a la policía también le tocó presenciar este suceso de las sillas y la policía fue la que contactó a los medios, pues tradicionales, en ese entonces por la televisión y el periódico,
Y el periódico fue el que sacó estas fotos que si buscan en Google probablemente ahí las puedan encontrar. Pueden encontrar muchísimas de los de cómo se ve cuando, de qué manera avientan a las niñas o de cosas levitando. Entonces, si lo buscan en Google, probablemente así lo hallen, como el poltergeist de Enfield. Bueno, pero no fue hasta más adelante cuando el reportero del Daily Mirror, George Follows, se puso en contacto con la Sociedad de Investigación Psíquica, que envió a uno de sus miembros para estudiar el caso. Los fenómenos cesaron unos días, pero volvieron más violentos y continuó. Hay quienes llegaron a decir que los eventos que ocurrían, o sea, todo el tema paranormal, los desmadres y todo, o sea, coincidía mucho con, o sea, cuando le llegaba el ciclo menstrual a la muchachita, a Janet. Dice Paroli Yáñez, dice, ¿en qué año pasó todo esto? Disculpa. Pasó en 1977. 1977 en Enfield, Londres. Digo, sonó mucho ese tema por el tema de que los Warren estuvieron presentes y pues para ese entonces los Warren ya eran parapsicólogos de renombre. O sea, ya la palabra de los Warren era la ley. Entonces, pues eso, o sea, que ya la gente de repente también tenía sus sospechas que qué raro, ¿no? Que las cosas estas pasaban justamente cuando la muchachita esta tenía su ciclo menstrual. Pero también es raro, o sea, que la gente estuviera enterada cuando, cuando llegaba el ciclo menstrual de Janet. O sea, porque no es algo como que vas contando a toda la gente, vaya, ¿no? Saludos a la gente que sigue llegando. Estamos hablando de Poltergeist. Más específicamente del Poltergeist de Enfield. Enfield, este suceso que fue muy famoso por tener a los Warren dentro. Bueno, el momento más escabroso fue cuando una entidad, o así lo llamó Janet, la levantó y lanzó por los aires. Acto seguido, la poseyó y esta entidad habló a través de ella. El audio que se puede escuchar si lo buscas en YouTube contaba que era un hombre que había fallecido en aquella casa. Tras esto, los fenómenos fueron disminuyendo hasta desaparecer. En la actualidad, no se ha llegado a determinar las causas, aunque, perdón, sí se llegó a descubrir que un hombre falleció en el lugar, cosa que la anterior familia no tenía ni idea. Además, los facultativos que trataron a Janet no encontraron ninguna prueba de posible trastorno mental en la joven. O sea, esto llegó a un punto, o sea, les digo, llegó a un punto para que se den una idea. Era hablar de cosas paranormales. En ese entonces era un tabú, ¿no? O sea, muy poca gente se atrevía a hablar de cosas paranormales o asegurar que había algo paranormal. eh, pues por muchas cosas, ¿no? En ese tiempo pues todos pensaban que estaban locos y todos iban a parar a los manicomios. Entonces, les digo, para que se den una idea de qué tan grande fue, o sea, que la prensa, que la policía lo haya tomado tan en serio como para, pues sí, como para prestarle tal atención, o sea, pues tuvo que ser algo muy grande. Entonces, según esto, las investigaciones que se hicieron y respecto a las grabaciones que hicieron con esta muchachita, con Janet, porque hay video donde la entrevistan y sale ella con una voz muy diferente a la que ella debería de tener para ser una muchachita de su edad. Eh, Digo, yo lo dejo a su criterio, ¿verdad? Búsquenlo, busquen la entrevista. Claro, cuando se termine el podcast, salen y lo buscan, porque ahorita están escuchándome, no se me vayan. Eh, pero sí, pues, o sea, con una voz muy distinta a la que debería tener una muchachita de 11 años, ¿están de acuerdo? Pues no están de acuerdo porque no lo han visto, ¿no? Entonces, la situación era esa. O sea, entonces se ve cómo está hablando y cómo el parapsicólogo este está entrevistándola y le pregunta
o sea, porque la persona que según esto poseyó a Janet, ladridos de perra, excelente. La persona que según esto poseyó a Janet, le decía al entrevistador que dentro de ella no nada más estaba él, sino había 600 personas dentro de ella. Entonces el parapsicólogo le preguntó, ¿es en serio? A lo que la voz le contestaba, no, estoy bromeando, soy solo yo. Entonces, respecto a esta entrevista y a la investigación que hubo posteriormente, se descubrió que efectivamente un señor de avanzada edad, no sé, pasado los 60 años, eh, había muerto en el sillón que ellos tenían en la sala de estar, había muerto de una hipotermia. Entonces, esos eran datos, según esto, policíacos y eran datos veraces. O sea, realmente había eh, documentos de ello, pues. Entonces, y de los cuales, pues, la familia no tenía ni idea porque, pues, la casa la habían encontrado a un precio muy accesible y la habían encontrado amueblada, ¿no? Entonces, pues, no podían poner ninguna objeción. Pero vaya, que ese solo es un caso de los muchos de poltergeist que se han suscitado y de los más famosos. Porque también podríamos entonces hablar del uno, yo creo que de los igual por la década, de los que también mucho sonó, que era el poltergeist del baúl del monje. Les cuento. El baúl del monje fue un anticuario situado en la calle Marqués del Monasterio, en el centro de Madrid. En aquel lugar comenzaron a suceder cosas propias de un poltergeist. Caída de objetos, desapariciones, ruidos injustificados y la presencia de varias sombras. El caso llegó hasta la radio, concretamente hasta la Onda Cero, en 1999. No fue hasta ese momento que el famoso grupo de parapsicólogos, Grupo EPTA, hizo aparición para resolver el caso. Se tomaron muchas fotos del caso que igualmente, si uno busca bien en la web, se pueden encontrar y pues ya ustedes juzgan por ustedes mismos, vaya. Entonces se ven igual muebles encimados, se ven cosas por el piso, se ven como si un huracán hubiera pasado eh, por el anticuario, ¿no? Digo que de repente, pues, o sea, como el archivo son fotos, o sea, no es algo o sea, en videotape, no es algo grabado, no se puede, yo creo que no podríamos dar am, algo concreto, vaya, no podríamos dar algo concreto sobre el tema, ¿no? Pero igual, lo buscan y me dicen qué es lo que piensan, ¿no? Saludos a la gente que sigue llegando, estamos hablando de Poltergeist, compartan el podcast pues para que sigamos creciendo en la comunidad y sigamos con el chisme fantasmagórico y como chingados no, aquí andamos. Continúo. Bueno, total, el baúl del monje terminó cerrándose sin encontrar ninguna explicación a todos los fenómenos que allí acontecieron. Los parapsicólogos se aventuraron a la explicación más lógica, que todo se produjo por un hecho dramático sucedido allí, ya que según la investigación realizada, en aquel local hubo un escape de humo que mató a un hombre mucho tiempo atrás. O sea, la explicación que ellos daban es que, o sea, antes del anticuario, exactamente no recuerdo qué se supone que era, pero que total, hubo un incendio en el cual, pues un hombre falleció, que todavía durante el incendio, o sea, que se quedó atascada la puerta, no pudo salir, entonces que se podían escuchar los gritos de este hombre según la información que recopilaron, se podían escuchar los gritos hasta afuera del hombre desgarrándose la garganta y pues vaya sufriendo por tal incendio, ¿no? Entonces que esto era la causa de que su energía se haya quedado, porque, pues les repito, un poltergeist no es un fantasma, un poltergeist es básicamente toda la energía negativa que tienes en tu cuerpo podría ser un poltergeist, ¿no? No precisamente algo muerto, o sea,
un poltergeist es energía, energía, vaya. Entonces, esa fue o sea, la mejor explicación que pudieron dar. O sea, todavía el anticuario cerró y la explicación que pudieron dar fue esa que era un hombre que había fallecido y su energía aún seguía ahí. Pero vamos, a que los poltergeists, o sea, no solo son cosas del pasado, son cosas que también se viven hoy en día, hoy en la actualidad. Tal es el caso de los poltergeists de Mellowbird. Bueno, les explico. Mellowbird es una persona, un canal de YouTube, exactamente no sé cómo se llama el dueño del canal, pero el canal se llama Mellowbird. Entonces, es un tipo que, si van a ver su canal, casi está ahogado de sucesos paranormales que le han ocurrido. Este, y ya saben que YouTube es una web que hay que tratar con pincitas, pero si hablamos de fenómenos paranormales, hay que decir que hay algunos videos que hay... Uno tiene sus dudas, ¿no? Entre si son más verdad que falsos o más falsos que verdad. El caso de Mellowbird es uno de ellos, que desde hace bastante tiempo lleva subiendo a YouTube sus videos sobre investigación de diferentes lugares, aunque destacan los videos en una casa en la que ocurre el fenómeno poltergeist. O sea, sus videos llevan un proceso, ¿no? Entonces llega a un punto en el que él juega la Ouija dentro de su casa. Saludos, saludos a la gente que sigue llegando. Entonces, esta persona juega la Ouija y a partir de ahí es un parteaguas para lo que pasa después, ¿no? O sea, violentos golpes de objetos contra el suelo, platos que salen disparados, puertas que se abren y se cierran. O sea, el canal de Mellowbird es un hervidero de lo paranormal. O sea, y les digo, a fin de cuentas ustedes son los espectadores principales, ustedes son los verdaderos expertos, deciden qué parte es cierta y qué parte no es cierta. Al menos en lo personal, yo creo que si es una farsa, si realmente usa efectos, pues son efectos muy muy bien logrados porque eh, no le encuentro mucha explicación a lo que le sucede a este tipo, ¿no? O sea, porque sí se ve muy cañón cómo se le azotan las alacenas, cómo se le abren y cierran los cajones, el movimiento que tienen las sillas, o sea, porque el tipo lo graba con su móvil, vaya. No recuerdo si ya después instaló cámaras en su casa, pero al menos los primeros videos los grabó con su móvil, ¿no? Y les digo, todo esto fue un parteaguas a partir de que el muchacho jugó con la Ouija y después, ¡pum!, se le dejó venir todo el merequetengue de sucesos poltergeist en su casa, ¿no? O sea, los platos que se azotan, eh, vasos, cucharas moviéndose, el lugar, los manteles, sillas, o sea, como si hubiera salido de la película de Matilda cuando se pone a acomodar su casa, algo así se ve, ¿no? Entonces, sí está muy, muy, muy cañón. O sea, lo que les digo, o sea, si es algo fake, si realmente es algo inventado por él, o sea, debe ser algo que, o sea, son efectos muy, muy bien logrados, porque incluso yo vaya, tengo mi cuenta, digo, mi canal de YouTube y edito mis propios videos, o sea, son efectos muy bien logrados. Pero los eventos poltergeist tienden a seguir ciertas características, las cuales ahora yo te voy a mencionar. La primera característica es que desaparecen objetos. O sea, por ejemplo, supongamos, ¿no? La situación yo creo que más cotidiana es que tú llegas a tu casa y dejas tus llaves sobre, pues no sé, sobre el mueble de estar. Dejas tus llaves sobre el mueble de estar. Y después, a la hora que las necesitas, las llaves ya no están ahí. Digo, de repente ahí sí hay personas que son distraídas, ¿no? Pero de eso a que tú las busques y las busques y las busques y las llaves no estén, o sea,
son cosas que caracterizan a un evento poltergeist. Esto, si después de tanto buscarlas aparecen horas o incluso días después en lugares inhóspitos, o sea, las encuentras, no sé, dentro de una caja de zapatos o hasta arriba de la alacena o, no sé, escondidas entre tus calcetines. O sea, eso es una de las características que, que tienen los eventos poltergeist. Otro son los objetos que levitan o son lanzados. O sea, puede ir desde un saco bien colocado que se cae del perchero o libros que se caen de la estantería sin motivo alguno. Ya yéndonos más agresivos, también los platos que se lanzan con ira para ir a estrellarse contra la pared o el mismo piso. Eso es otra característica de un evento poltergeist. Otra podría ser los aromas y los fuertes olores. Dentro de la investigación que hice, casi en todas las actividades poltergeist que hubo, por lo menos el 90% explicó o dio a conocer que les llegaba un olor, ya sea o fétido, a podrido o a flores, que por cierto dicen que el olor a flores está ligado con los demonios. Pero vamos, si quieren que hable también de demonios, déjenmelo ver aquí en los comentarios y yo los leo. Saludos, muchos saludos a la gente que sigue llegando, sigan compartiendo el podcast. Estamos hablando de los poltergeist, de las características que tienen las actividades poltergeist. Otro, eh, dice Rocío Yaneli. Hola, Adi. Bu. Bu. Otra característica son las cosas. Simba, discúlpenlo. Él no tiene casa. Ya llegó Simba otra vez. Son las interferencias eléctricas. O sea, ¿cómo son estas? Por ejemplo, que vas en tu carro y se te cambia la radio de estación. O que de repente prendes la luz y la luz empieza a parpadear. O que ya ves algún tipo, o estás viendo la tele y pues ya sabes, ¿no? La típica brisa que se le empieza a ver o que empieza a brincotear la televisión. Saludos, Alejandra López. Se acabo de llegar. ¿Cuál es el tema? No te preocupes, todavía estamos en el merequetengue. Estamos hablando de poltergeist, específicamente de las características en la actividad poltergeist. Otra de las características que tiene es que hay cosas que funcionan sin pilas o sin estar conectadas a la luz, que tiene algo que ver al respecto con las cosas que me han pasado, que les digo que de repente me han pasado, ¿no? Digo, más adelantito les cuento como que. Pero creo que esta es muy obvia, ¿no? O sea que, no sé, de repente estás en un cuarto y ya en la sala escuchas que tu estéreo se prendió a todo volumen, o la tele que se te cambió de canal sin tú tener el control en la mano, o el microondas ya se prendió, o la secadora se te encendió, un sinfín de etcéteras, ¿no? O sea, que son situaciones que, por ejemplo, que llegas al cuarto de tus hermanos y algún muñeco que no tiene pilas ya está funcionando, se está moviendo. O sea, todas esas situaciones podrían ser también otra característica de una actividad poltergeist. Otra son los golpes, pasos y otros ruidos. Yo creo que esta, más de uno tenemos un algo, ¿no? Que nos ha pasado algo respecto a que ya escuchamos pasos en el piso de arriba, o que escuchamos que cuchichean en los cuartos contiguos, o situaciones eh, así, ¿no? O sea, que ya escuchas las canicas, o que escuchas
que se arrastran cosas y sonidos de ese tipo, ¿no? Dice Alejandra López, tipo que se sube y baja el volumen exacto, ese tipo de situaciones podría ser una actividad poltergeist. Eh, Otra, pero ya yéndonos, o sea, yo creo que esta es de las situaciones más extremas que tiene la actividad poltergeist, son las agresiones físicas. Las agresiones físicas. Xochitl Rocío Rodríguez. Hola mami, ¿cómo estás? Eh, las agresiones físicas, ok. Varios ataques físicos como estos, o sea, que de repente ya te despiertas y te arañaron la espalda o un brazo, una pierna, o que te aparezcan moretones de un día a otro, que sientas que te aprietan, ya muy extremadamente, eh, que sientas que te empujen, o sea, todos ese tipo de cosas. Yo creo, si vieron la película El Conjuro, lo que le pasaba a la mamá de toda esta familia, a la mamá, o sea, que ya amanecía con moretes nuevos y con golpes, o sea, eso es una actividad poltergeist. Les digo, varios ataques físicos como estos han sido documentados en casos como la bruja de Bell. Sí, sí, así como suena. La bruja de Bell. O sea, no, no es la bruja de Blair. La bruja, de hecho, aquí les va el dato. La bruja de Bell es el hecho que utilizaron, o sea, en el que se basaron para hacer la película del proyecto de la bruja de Blair Witch Project. Si quieren que hablemos, porque es un tema también bien interesante este tema de la bruja de Bell. Si quieren que hablemos de ese tema de la bruja de Bell, pónganmelo aquí en comentarios y preparo también ese tema porque es un tema que da de qué hablar, ¿no? Pues bueno, ese tiene mucho de agresión física. Otro, otro de estos, casos que también tuvo muchísima agresión física fue el del poltergeist de Amherst. O sea, que también es otro tema muy extenso del cual se presta para hacer un podcast completo, ¿no? Pero son, como les digo, son extremadamente raros y ocurren solo en casos demasiado graves. Y bueno, los truje, ¿ah? Que los truje chencha. Ya los vengo arrastrando el temita de los poltergeist mucho. Eh, son ocasiones que les digo, yo soy muy escéptico en temas paranormales. eh, pero sí me han pasado varias cosas, les digo, y no puedo asegurar que no existe porque eh, son situaciones que de repente no me han pasado a mí solo. O sea, hay más gente involucrada y más gente ha visto lo mismo que he visto o ha escuchado lo mismo que he escuchado. O sea, estando en el mismo lugar. Y entonces, digo, podríamos llamarlo una psique colectiva, pero pues, quién sabe, ¿no? Aquí les va, yo creo que de lo que más me ha sacado de onda porque, bueno, ya estaba acompañado de personas en las que yo creo que me desmentirían si yo tratara de mentirles o si tratara de ponerle más azuquitar al café, ¿no? Pues saludos a la gente que sigue llegando. El tema de hoy son los poltergeist. Y le estoy contando mis sucesos poltergeist. Eh, ¿cómo empezar ese tema? Bueno, en mi familia se utiliza que usamos la casa de mi abuela materna como punto de encuentro para reunir a la familia. Entonces es el punto central, todos mis primos, mis tíos, al menos los que viven aquí, pues obviamente en Guadalajara, es la casa que utilizamos para encontrarnos todo, para vernos, para ver a mi abuelita, etcétera, ¿no? Entonces es una casa, pues vaya, dentro de lo que cabe, grande, ¿no? Y en ella yo creo que a través de los años, desde mis tíos, mis primos, mis hermanos, todos hemos visto cosas raras en esa casa en específico. Digo, y escuchamos muchas cosas y nos gusta escuchar la historia de los primos y de los tíos y de un sinfín de etcétera, ¿no? Pero yo creo que queda en eso, ¿no? Entonces, cierto,
cierto día, en casa de mi abuela, cenamos normalmente, digo, comemos normalmente en el jardín. O sea, en el área del jardín tienen un tejabán y ahí comemos. Entonces, llevamos pues ya cierto tiempo hablando de las cosas que suceden, ¿no? Y les digo, yo creo que la mente es muy fuerte y pudo, o sea, básicamente lo que son los poltergeist, ¿no? Son energía y llevamos tiempo ya o sea, sabiendo que las cosas en casa de mi abuelita se encendían solas o se movían solas. Saludos a la gente que sigue llegando. Muchas gracias por escucharnos. Compartan el podcast, no se olviden de compartir el podcast. Estamos hablando de poltergeist. Bueno, a lo que voy. Entonces resulta que estábamos todos, bueno, ya no todos, estábamos, creo que era mi abuelita, estaba mi mamá, estaba uno de mis tíos y estaba yo. O sea, para ese entonces, pues yo digo, a lo mejor habrá sucedido hace unos 5 o 6 años, a lo mucho le calculo yo. Bueno, estábamos sentados ahí, les digo, en la parte de afuera platicando, empezamos a hablar pues de los familiares que ya se habían, lo que es normal en las entremesas de la familia, de, eh, de la familia que ya se había muerto, de repente las leyendas que cuentan, de las cosas que se ven y total, ¿no? Lo muy típico en ese tipo de comidas. Entonces hubo un punto en el que se hizo un silencio total, o sea, pero fue cuestión de segundos. Y dentro de ese silencio se encendió la licuadora. Así, literal, nos quedamos callados 2 segundos y ¡pum! La licuadora hizo lo suyo. Entonces les digo, yo la manera gracias por compartir el podcast. Le digo, la manera en la que yo tomo valor para poder animarme a hacer mis investigaciones y para andar asomándome a cualquier lado respecto a estos casos es que me pongo a pensar, bueno, ahí está una oportunidad. Tú que te crees escéptico, ve a comprobar que realmente no estás viendo algo paranormal, ¿no? Entonces, más rápido que tarde, me levanté y caminé hacia la cocina. O sea, les hablo que haces un recorrido de a lo mejor 10 segundos en lo que te paras de la mesa a caminar a la cocina. Y justo cuando iba camino a la cocina, ¡pum! La licuadora se apagó. O sea, no hubo más ruido, no hubo más. O sea, en ese caso en específico, o sea, en esa historia en específico fue lo único que nos pasó. Que nos tocó que la licuadora se prendió. Digo, pero éramos varias personas. Y nadie de los que estábamos ahí le encontramos eh, una explicación. Ya Sares dice, si escogiste el tema que te dije, te amo. Sí, muchas gracias. Era un muy buen tema, te amo. Bueno, total que eso. Y en ocasiones diferentes, pues ya también nos había tocado que la televisión se prendía sola. O no me acuerdo si que se subió o se bajaba de volumen. No, se cambiaba de canal, se cambiaba de canal. Este, y varias situaciones así, o sea, que sí son de este tipo de actividad poltergeist. Y muchos ruidos también que nos tocaba escuchar de repente que charlaban en la habitación de un lado, que es la habitación principal donde duerme mi abuelita, y la habitación de un lado está completamente sola y escuchamos que la gente ahí platicaba o luceaba, se escuchaban cosas, o que nos tocaba ver de repente también un bulto negro pasar por allá afuera, y varias cosas así. También en casa de mis abuelos paternos me tocó vivir este tipo de situaciones. No tanto ver que las cosas se movían, o que las cosas levitaban o algo así, eh, pero sí muchos ruidos, muchos ruidos. O sea, la casa de mis abuelos paternos, vaya, es una casa de 2 pisos y todavía es una casa más grande que la de mi abuela materna. Entonces, em, ya no, o sea, independientemente si duermes en la parte de arriba o en la parte de abajo,
O sea, para el tiempo en el que nos tocaba escuchar lo que nos tocaba escuchar, porque yo hablo por mí, ¿no? Pero es mucha también lo mismo, mucha la gente que dice que ahí se ha escuchado cosas y que se ven cosas. Digo, a mí en lo personal nunca me tocó ver nada, o sea, paranormal, nunca me tocó ver sombras o cosas moviéndose, pero sí me tocó escuchar que en el piso de arriba duró mucho tiempo solo y se escuchaban como que tiraban, como el sonido que se hace cuando se te cae un peso al piso, o sea, al piso de concreto, no un piso de estos de azulejo. Cuando se te cae un peso al piso, has escuchado que jugaban con canicas o se escuchan pasos, o sea, pisadas fuertes. Entonces, mi papá me ha contado cientos de historias de cosas que pasó o que le tocó vivir ahí en casa de sus papás, digo, de mis abuelos. Eh, y no puedo decir que era su gestión respecto a esto porque, pues vaya, no era el único que lo escuchaba, porque al otro día también me tocaba platicar con mi mamá digo, pues con mi mamá porque es la que más ahí estaba en la casa, mi papá de repente se iba a trabajar, pero sí me tocaba platicar con mi mamá de, oye, anoche escuchaste tal paso, oye, anoche escuchaste que tal cayó, o sea, y cosas así, que se movían igual, como que arrastraban cadenas o arrastraban algún tipo de metal en la parte de arriba. Eh, sí, mira, aquí me menciona también mi papá otro de los sucesos que pasaban. Dice, subían las escaleras y azotaban la puerta del cuarto. O sea, es lo que le digo, o sea, la casa de mis abuelos es una casa de 2 pisos y en el segundo piso, o sea, es como otra mini casa, es como llegar a otra mini casa. Entonces, cuando uno sube las escaleras, dice que azotaban las puertas, y son puertas de metal, o sea, son puertas pues dentro de lo que cabe pesadas, pues, o sea, como para que digas, pues la jaló el aire, no estaba tan fácil, dice Rocío Yanel, dice, y yo quedándome a dormir ahí. Sí, caray, sí, sí, sí. Yo creo que ya, ahora de grande sí nos daría todavía más miedo quedarnos a dormir en casa de mi abuelita. Este, y les digo, ese tipo de situaciones que no tienen, o sea, que yo no les encuentro mucha explicación. O sea, porque sí, por ejemplo, les digo, en casa de mi abuelita materna, o sea, sí eran más el que prenden cosas y apagan cosas y cambian de canales y se ven sombras. Y en casa de mis abuelos, digo, yo en lo personal nunca vi nada, pero sí también dicen que estaba muy pesado en respecto a que se veían, este, sombras, que se veían de repente cosas muy pequeñas, duendes los llama mi abuelita, ¿no? Caminar por la casa, pero digo, también los duendes son tema de otro podcast, ¿no? Digo, a mí en lo personal en casa de mis abuelos solo me tocó esa parte de, en la que me tocó escucharles, digo, yo nunca vi nada o no me tocó ver nada, por suerte o por desgracia, no me tocó, este, entonces ya fue una, digo, no sé si suerte o desgracia que no me tocara o que no me haya tocado, porque, digo, todavía hoy en día dicen de las cosas que se escuchan o que se viven ahí dentro, ¿no? Este, entonces, también en casa de mis papás, este, en la casa en la que viven actualmente, o sea, su casa de mis papás, se ha tocado, digo, yo no he escuchado tantas cosas. Digo, de repente, como les digo, como en casa de mis abuelos, que se escucha que hablan afuera. O sea, mi cuarto quedaba hacia el fondo y se escuchaban por las madrugadas o sea, que balbuceaban en las salas, haciendo que, o sea, en mi casa, digo, en mi cuarto dormíamos todos mis hermanos y yo. Y en el cuarto principal, pues dormían mis papás. O sea, pero para que se escuchara de un cuarto a otro, pues es prácticamente, no imposible, sí se podía. Pero sí era muy difícil porque pues dormíamos con las puertas cerradas, entonces sí había varias barreras de audio, vaya. Entonces se escuchaba, o sea, uno sabe cuando las cosas se escuchan y en dónde se escuchan. Y dice mi papá, sí se veían bultos negros pasar, refiriéndose a la casa de mis abuelos, ¿no? Este, entonces les digo, ya me tocaba ver eso y
cierta ocasión me tocó ver un bulto. Híjole, ¿les cuento o no les cuento? No. Yo creo que se los voy a dejar esa historia para otro podcast cuando estemos hablando de fantasmas. Pero me tocó ver, sí me tocó ver algo. En casa de mis papás sí me tocó ver algo, digo. Pero ahorita el tema son los poltergeists, ¿no? Este, el punto es ese, o sea, y más recientemente, no sé si fue este año, a principios de este año o el año pasado donde me tocó vivir algo, yo creo que las experiencias más cabronas que he vivido en esta casa, en la casa en la que vivo actualmente. O sea, porque para yo ser escéptico, o sea, esto superó mis niveles de escepticismo por millón. Les cuento, en, en mi fraccionamiento se escuchan muchas leyendas acerca, yo creo que como en todos lados, ¿no? Acerca de las niñas eh, que la niña que anda caminando, que el viejito que se murió, tal o cual cosa. Verónica Hernández, muchos saludos, baby, ¿cómo estás? Qué bueno que vienes a escucharnos. Estamos hablando de los poltergeist. Em, ¿Qué les contaba? Ah, ok. Esas típicas leyendas, ¿no? Entonces, digo, aquí no sé si sí llamarlo que es algo colectivo respecto a que, pues, todos los vecinos ya saben las historias y todos ven ciertas cosas en su casa que son muy, llevan un patrón, ¿saben? Llevan un patrón, entonces, digo, yo pensándolo con lógica, pensaría que es algo colectivo, que se volvió algo colectivo. Pero una vez que ya lo viví, ya sí mi forma de pensar cambió, ¿no? Porque al menos en esta casa, dice Rocío Janelli, la mano peluda. Uy, no, estoy lejísimos de ser la mano peluda. Dios te oiga, que tuviera la presencia que tiene la mano peluda. Qué buenísimo programa. Pero que es una buena inspiración. Verónica Hernández, hola baby, hola. Bueno, continúo. Entonces, empezó como a crecer gradualmente, ¿no? Porque al principio de todo, o sea, aquí en la casa manejamos, no tenemos calentador de agua solar. Eh, que se supone que aquí en el fraccionamiento hay muchos, pero pues, por cuestiones de las personas que nos rentan, o sea, decidieron llevarse el suyo y nos manejamos con calentando el agua con el boiler, vaya, ¿no? Entonces, creo que fue en la forma en la que empezó. Nosotros nos metíamos a bañar y saliendo siempre el primero que sale de bañarse se apaga es la persona que apaga el boiler, hablando de mi mujer y yo, ¿no? Entonces la primera persona que sale es la que apaga el boiler. Entonces nos tocaba de repente que salíamos de bañarnos, o sea, salía la persona esta de bañarnos y ya le gritaba al otro, oye, ¿tú apagaste el boiler? Y a lo que el otro contestaba, no, lo apagaste tú pues empezábamos a padecerle al respecto, ¿no? De no, fue el fantasma y de uy, que la fregada. O sea, pero era pues un cotorreo sano, ¿no? Dentro de lo que cabe era un cotorreo sano. Saludos, saludos a la gente que sigue llegando. Entonces, pero le estoy hablando que pasaba a lo mejor una vez al mes nos pasaba, ¿no? Y después empezó a ser más recurrente, o sea, que prendíamos el boiler y de un de repente, o sea, ya el agua nos empezaba, o sea, al meternos a bañar, de un de repente ya el agua nos empezaba a salir fría, o sea, como del boiler que justamente eso, valga la redundancia, que un boiler que apagan. Saludos a la gente que sigue llegando. Entonces, pues ya los dos en la regadera ya era como de, ¿qué pedo, no? Entonces ya me tocaba asomarme y el boiler apagado, o sea, totalmente el piloto apagado. Entonces los que usan el boiler, los que son pobres como yo y usan boiler, saben que para apagar el boiler hay que girar totalmente la rendija del piloto. O sea, y todavía tiene que chasquear para saber que está apagado, ¿no? Entonces, para que lo apague el aire o para que no sé, es que ni siquiera les digo, no encuentro una explicación. Para hacer, el aire no puede apagar un boiler. Eso está claro, ¿no? Entonces empezó, les digo, se empezó a hacer más recurrente y empezó les digo, de una vez al mes, a lo mejor una vez cada 15 días, después una vez por semana, después dos veces por semana y ya no era
o sea, ya no lo tomábamos tan a juego, ¿saben? O sea, porque ya comenzó a ser un tema que sí nos empezó no a espantar, pero sí a sacar de onda. Ya revisé, pues vaya el piloto, mi gas, todo, que todo estuviera bien y pues nada, o sea, no había una respuesta lógica a lo que estaba ocurriendo aquí. Eso, para empezar, o sea, el tema del boiler. Bueno, total, decidimos tomarlo pues como cosa, pues X, o sea, lo tomamos como algo irrelevante, vaya. La cosa cambió cuando empezamos a ver sombras alrededor de la casa, que iban desde o sea, de la puerta de la entrada hasta el patio. Para que se den una idea, mi cuarto, el cuarto en el que dormimos nosotros, es... la ventana da al patio. O sea, si uno se asoma por la ventana, lo que ve es las paredes del patio. Y son paredes que de una casa, o sea, subieron los muros, como quien dice, o sea, subieron los muros, o sea, los hicieron más altos. Entonces prácticamente solo se ven, pues eso, las paredes del patio. Y arriba, en lo que debería ser, pues ya estar libre, pusieron herrerías, o sea, de tal manera en la que no hay manera de que alguien se metiera. O sea, no cabe una persona entre las herrerías. Parece una cárcel, ¿no? Entonces, les digo, ya la sombra se veía desde la puerta de la entrada hasta el patio. O sea, entonces, mi perro Pitbull, salía a mirar la puerta de la entrada, o sea, como si alguien llegara. Pues obviamente yo salía atrás de él porque el perro se ponía a gruñir. Entonces ya salía atrás de él a checarlo y se regresaba asustadísimo al cuarto donde dormimos, que también es donde dormía él. Y se regresaba asustadísimo y ya sin ganas de salir. O sea, entonces ya también les digo, me empezó a dar curiosidad, no todavía no miedo, a ese punto todavía no me da miedo, me da mucha curiosidad lo que estaba pasando. Entonces, y esto, o sea, les digo, se empezó a hacer muy, muy recurrente, o sea, de pasar una vez cada 15 días, esto ya se volvía cada 2 días, cada 3 días, hasta que llegó el punto en el que nos ocurría diario. Diario el perro salía a asomarse a la puerta y ladraba al ventanal y ya me asomaba yo y se regresaba asustadísimo. El perro también, pues ya llegó el punto en el que, ¿sabes qué? Pues no puedes dormir aquí con nosotros, o sea, de tanto que, o sea, no podía yo descansar, no por el hecho de que tuviera miedo, sino por el hecho de que, obviamente, si el perro gruñía, me iba a despertar, o si el perro ladraba, me iba a despertar. Entonces lo empezamos a sacar al patio a dormir junto con sus cobijas y la chingada, no soy desnaturalizado. Tenía toda su camita y el perro antes de todo esto, el perro podía dormir en el patio sin problemas. Y es más, cuando tenía calor y salía de la casa él solo y se iba al patio a tratar de descansar allá, ¿no? Y súper a gusto porque está fresco. A este punto de las situaciones en las que les digo que el suceso transcurría diariamente, eh, el perro rasguñaba la puerta del patio con el afán de quererse meter. O sea, era una desesperación que él tenía por no estar en el patio, que ahí fue donde me empezó ya a preocupar. O sea, ¿cómo puede ser posible que es lo que él ve que pueda hacer que él esté tan desesperado? Porque vamos a que el perro bueno, era, porque ya no vive. Era un perro, era un pitbull eh, de casi 40 kilos. O sea, y entonces ya era un pitbull grande, no cualquier cosa, nada en general lo asustaba. Entonces sí me empezó a preocupar la situación en la que, o sea, ¿qué puede ser tan grande o qué puede ser tan especial como para que empiece a asustar a mi perro de esta manera? La cosa no paró ahí, la cosa no paró ahí. Entonces, yo ya pasaron las noches y ya no podía dormir, ya sentía de repente que hablaban en la sala, ya sentía que escuchaba ruidos en el patio, ya veía la sombra. Mi mujer se levantaba con unos terrores nocturnos. Para quienes no conocen los terrores nocturnos, les explico. Los terrores nocturnos son muy diferentes a las pesadillas. En los terrores nocturnos las experiencias pueden ser tan vívidas que uno se levanta aterrado, gritando, temblando de miedo. Entonces es lo que le empezó a pasar a mi mujer. O sea, se levantaba gritando, apretándome las cobijas. O sea, a mí no, todavía, a mí no me tocaba. O sea, apretando las cobijas
con tal fuerza eh, pues no sé, o sea, se notaba el miedo, o sea, y esto a partir de que empezaron todos estos sucesos. Entonces, y esto era diario, 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 y o sea, yo ya no dormía, ya no dormía para nada, no descansaba. Eh, o sea, y llegó el punto en el que lo hablé con una persona y me dijo, ¿sabes qué? Es que le estás tomando mucha importancia, déjalo pasar y va a pasar, vaya, o sea, déjalo pasar y vas a ver que con el tiempo se va sumando. Y así lo hice, o sea, yo en mi lógica, vaya, porque a este punto yo ya estaba sugestionándome respecto a lo que era. O sea, no pensaba que era nada paranormal, pero sí yo mismo en mi conciencia sabía, o sea, a lo mejor no tiene lógica, pero yo mismo en mi conciencia estaba consciente de que me estaba sugestionando. ¿Sí me explico? Entonces, pues eso, o sea, llegó el punto en el que, no sé, ya no pensaba en otra cosa que no fuera a encontrar una explicación a todo esto. Y ya les digo, hablé con esta persona y me dijo, ¿sabes qué? Déjalo pasar. Hakuna Matata, te estás sugestionando, hermano. Órale. Y así lo hice, o sea, ya dejé de pensar en ello, las cosas seguían pasando, pero yo ya, o sea, dejaba que pasaran, o sea, X, ya no, ni me levantaba a ver qué pasaba, ni me levantaba a ver qué onda con el perro, o sea, lo dejé pasar. Se empezó a poner grave el día que yo me levanté con rasguños en la espalda, porque primero era un rasguño en la espalda, este, y fue así de, ¿qué pedo? Digo, igual no pensé en nada fuera de lo normal, porque dije, pues, a lo mejor mi mujer me pudo haber rasguñado en alguna vuelta de que nos dimos de lado a lado, o X, ¿no? Pues, o sea, uno suelta las manos a la hora de estar durmiendo, entonces no me sacó de onda, o sea, dije, pudo hacer eso. Lo raro entonces es que, o sea, no llevábamos, para este entonces en el que empezaron a transcurrir las cosas, o sea, ella y yo no llevábamos durmiendo ni un día juntos, ni una semana juntos, ni 3 días juntos, o sea, ya llevamos durmiendo un tiempo considerable juntos en el que si me hubiera rasguñado, o sea, ya me hubiera pasado eso antes, ¿por qué pasarme hasta ahora? O sea, ¿por qué empezar a rasguñarme ahora? ¿Sí me explico? O sea, entonces sí era algo que no tenía lógica, vaya. O sea, por qué todo el tiempo atrás nunca me llegó un rasguño y hasta precisamente este momento los rasguños empiezan a llegar? Pero X, o sea, dije, bueno, X, lo dejé pasar, ¿no? Y si Abraham Neftalí Hernández Rodríguez, epa, con esos rasguños, cállate, papi, cállate. Total, o sea, digo, bueno, fue uno y lo dejé pasar. Transcurrida casi una semana yo creo después, fue que ya no era nada más un rasguño en la espalda, ya era un rasguño en la espalda y otro en el hombro. Y lo mismo, o sea, sí es algo raro porque les digo, para ese entonces mi mujer no trae las uñas largas, para ese entonces, o sea, dormimos a cierta distancia, vaya, por el tema de los calores y la fregada, o sea, dormimos a cierta distancia, entonces que te rasguñen, o sea, no es normal. Les digo, y hasta entonces que empezaron a suceder este tipo de cosas. Entonces ya, les digo, era uno en la espalda, uno en el hombro. Y el día que dije, ¿sabes qué? No, sí algo está pasando. Fue una noche en la que igual yo estaba entre que podía y no podía dormir, dormitaba y estaba, o sea, traía la cabeza ya tan turbia, tan llena, o sea, no me sentía asustado, pero sí me sentía como con un nervio, vaya, como con un nervio. Entonces, en el lapso en el que te estás durmiendo y yo creo que todos entienden esa parte, ¿no? Cuando, en el punto en el que estás dormido, pero no completamente dormido, sí me explico más o menos. Eh, Me ardió muchísimo el brazo, mi brazo izquierdo, vaya. Me ardió muchísimo el brazo izquierdo. Pero, o sea, de una manera, o sea, literal como cuando te das con un cuchillo. O sea, entonces me levanté de brinco. Entonces ya también hice que mi mujer se levantara.
para que entiendan el contexto de la situación. Mi mujer esa noche estaba durmiendo con su cara apuntando hacia la pared. Y o sea, estábamos espalda con espalda, vaya. Estábamos espalda con espalda. Entonces, que me haya rasguñado ella fue imposible. O sea, no fue ella. Entonces, a la hora que yo me levanto de salto y me checo el brazo, sí, o sea, tenía un rasguño literal, ya grande, a lo mejor de unos 7 8 centímetros. Digo que para hacer un rasguño fue un rasguño grande. Y dije, ¿sabes qué? Yo no le puedo encontrar lógica a esto, yo no le encuentro explicación a esto. Necesito ayuda, necesito apoyo. O sea, necesitaba yo sentirme que no estaba solo, sentir, o sea, saber que no era el único que veía las cosas, vaya. Entonces empecé a tomar videos de lo que pasaba, empecé a tomar videos de mi perro haciendo el escándalo que hacía, o sea, desesperado por meterse. Empecé a tomar videos de cómo sonaban las cosas en la madrugada. Empecé Le tomé fotos a mi mujer de las manos para que checaran que no traía uñas. Me tomé fotos de los rasguños que yo traía. O sea, tomé screenshot de los horarios en los que eran. O sea, y a la hora en la que pasaban los sucesos era la hora que yo subía las fotos y los videos y tal. O sea, quería que la comunidad, o sea, que mis amigos, los que me tienen agregados en WhatsApp, en Facebook, no, en Insta no, saben a qué me refiero porque seguramente lo vieron y me preguntaron que qué onda. Entonces ya empecé a recurrir a estas personas, pues a mis amigos, a mi familia en general. eh, y lo mismo, o sea, nadie me podía dar una explicación de, ¿sabes qué? Pues es que pudo ser esto o pudo ser lo otro, o sea, no, en general no, o sea, nadie me dio una explicación, todos hablan de, pues, agua bendita, de rosario y tal. Entonces, cierto, o sea, empecé con eso, dije, bueno, pues soy católico, lo más coherente que yo puedo hacer, pues es rezar. Entonces, empezando a rezar, dije, bueno, pues sabes que hay que echarnos un rosario, tal, 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 tal. Órale. Por ahí nos dieron un consejo de que al lado de nuestra cama dejáramos un crucifijo con un rosario. Y así lo hicimos, o sea, dejamos el crucifijo con el rosario y tal. Y a tales horas de la madrugada de nuevo, esa noche, para empezar, se escucha un golpe, o sea, pero como no sé si han escuchado de repente cuando se cae una tabla con fuerza al piso. O sea, se escuchó así como literal que alguien la agarró y la aventó. Una tabla contra el piso. Entonces, me, me levanté, obviamente, pues soy el hombre de la casa, ¿no? Entonces me levanté, me senté y en friega a prender la luz a ver qué había sido. Mi sorpresa fue al encontrarme que el, el crucifijo, o sea, la imagen ya saben, ¿no? La imagen de todos los católicos de Cristo crucificado, estaba en el piso y a metros del crucifijo estaba el rosario que le habíamos puesto encima. O sea, pero literalmente fue como si alguien la aventara el crucifijo contra el piso, como la azotaran. Seguido de esto, cuando me decidí a levantar el crucifijo, en la cocina se escucha que un vaso de cristal, ¡pum!, también se revienta contra el piso. Que sabes qué, no, o sea, esto no está padre, no está chido. Igual lo que hice dije, no, es que si muevo algo del lugar, ahorita no me la van a creer. Y lo mismo, a tomar el video, a tomar fotos, de todo, de todo, de todo, igual, en el momento en el que sucedió, subí los estados. ¿Saben qué? Esto está pasando. ¿Qué me aconsejan hacer? ¿Qué creen ustedes que es? Este, y la fregada, ¿no? Y ya sabes, pues todos preguntando, oye, ¿qué onda? No, pues que si está feo, ¿no? Pues mucho cuidado. No, pues reza, ¿no? Pues que ya recé, ¿no? Acabo de rezar y esto es lo que viene pasando ahora que recé. Eh, entonces ya digo, transcurrido el día, total esa noche ya no dormí nada. Ya no dormí nada porque pues otra vez empecé a dar vueltas y vueltas en la cama, que no podía dormir, a tratar de que, o sea, mi mujer estuviera tranquila porque les digo, todavía tenía este problema de los terrores nocturnos, a que también el pitbull estuviera tranquilo,
O sea, y a yo tratar de encontrarle una lógica a lo que estaba pasando, porque obviamente no tenía yo, o sea, esto en Tontolandia hubiera sido top. O sea, no tenía una puta lógica lo que estaba pasando. Situación que, bueno, total, en la mañana, una de mis primas me mandó un WhatsApp. Oye, ¿qué onda? ¿Es neta todo lo que te está pasando? No, pues sí, bebé, ¿sabes qué? Si es neta y, o sea, dime tú qué crees que es lo que puede estar pasando. O sea, ya, me compartió algo que vivió ella también muy fuerte, vaya, y me dijo, ¿sabes qué? Yo hice esto y esto, y hablé con esta persona muy buena, tal, tal, tal. eh, ¿Qué onda? ¿Quieres que te pase el contacto? ¿Quieres que te acerque? ¿O quieres seguir viendo tú qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Entonces yo, como soy don Verguiño, dije, no, ¿sabes qué? Pues sí, muchísimas gracias, voy a tomar tus consejos, lo que te dijeron que hiciera respecto a esto y la otra cosa. Este, pero pues quiero saber, o sea, quiero saber, antes de que se acabe, quiero saber qué está pasando en mi puta casa. A lo que también, dentro de lo que cabe, mi mujer y yo conocemos a una persona, a una mujer que sabe cosas pues de todo esto, de santería, mm, pues sí, o sea, de cosas relacionadas con fantasmas, con espíritus y cosas así. Y nos dijeron, ¿saben qué? Sí hay algo en su casa, hay tal persona que los está viendo, o sea, se para ahí en esa parte del patio y los observa cuando se están, o sea, cuando están durmiéndose. O sea, y la persona esta quiere, o sea, quiere que tengan miedo. Entonces, pues dije, chale, ¿no? O sea, pero ¿qué podemos hacer? O ¿sabes qué? Hagan tal y tal, preparen esto y esto, y, y esto, hagan esta oración y encomiéndense a Dios. Y efectivamente, o sea, hicimos todo lo que nos dijo la mujer al pie de la letra. Dice Alejandra López, me acuerdo, baby. Sí, sí, sí. Ah, pues sí, justamente sí te acuerdas. Sí, don Verguillas. Pues es que, les digo, yo mi mayor valentía es decirme a mí mismo, pues ahí está, carnal. ¿Quieres pruebas de que algo existe? O sea, tú te crees bien escéptico? Órale. Ahí te lo están poniendo enfrente, tópale. Entonces, pues obviamente si hay algo así, quiero saber qué es. Bueno, total, que ya hicimos todo este proceso y la fregada. Y pum. O sea, como si inflas un globo y lo pinchas con una aguja, pum. O sea, dejaron de pasar cosas. De buenas a primeras dejaron de pasar cosas. Ya ni veíamos sombras, ya ni rasguños, ya ni terrores nocturnos, mi perro tranquilo. La casa, porque llegó un punto en la casa en la que, o sea, estar aquí en la casa se sentía una tensión, o sea, sí, 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 era tensión totalmente, era tensión. O sea, llegar aquí se sentía una vibra súper, súper gacha, o sea, mucha, mucha tensión la que se sentía al estar aquí dentro. O sea, sentías así como el nervio cuando estás viendo una película de suspenso y sabes que va a salir, pero pues de todos modos tienes que verlo. O sea, ese suspenso se sentía al estar aquí dentro de la casa. Y no solo nosotros, en general, porque sí el ambiente se empezó a poner muy, muy pesado. Total, les digo, pasó esto, hicimos lo que nos dijeron, dejaron de suceder cosas. De repente empezamos a querer otra vez medio a ver sombras. Pero dijimos, no, ¿sabes qué? Pues eso ya, dije, no, otra vez a que nos pase, no. Entonces decidimos venir que viniera un padre a bendecirnos la casa y ya trajimos al padre, nos bendijo la casa. Pasó algo bien curioso, digo, saben que soy escéptico, pero pasó algo bien curioso con el agua bendita. El padre nos dejó agua bendita en un vaso, en un vaso. Entonces le estoy hablando de que el padre vino a bendecir la casa a las 8 de la noche que se terminó su misa, vino a bendecir la casa, 8 de la noche, nos dejó el agua, les digo, en ese vaso. A las 5:30, 6 de la mañana del día siguiente, que es cuando yo me levanto, el agua estaba súper cabrón de negra.
O sea, no obviamente negra como si fuera Coca-Cola o café, o sea, negra de cuando se le empiezan a hacer los maromeros encima al agua, cuando se empieza en la mar, o sea, de esa que ya es verde pues sí, con negro de mugre de moho, o sea, negra así. O sea, entonces también se me hace curioso, o sea, que en ese transcurso de tiempo del horario en que vino a bendecirla a la hora en la que me levanto, el agua estuviera de ese color, ¿no? Entonces, pues sí, tuvimos que deshacernos del agua. Dijo, pues échenla fuera lejos de su casa y así. Pero vaya, eso fue mi suceso, yo creo que más actual respecto a tema poltergeist, respecto al tema, sí, vaya, actividad en mi casa, digo, ya fue también ataques muy físicos, los que nos tocó vivir aquí en la casa, sí fue un momento muy tenso. Pero bueno, en conclusión, como les dije hace un momento, decidir qué parte de todas estas historias es cierta o es mito y qué tan reales son los poltergeists dependerá mucho de ustedes. Por mi parte, les puedo decir que aún hoy en día no pude explicar ninguna de las experiencias que he vivido. Y vaya que ustedes las escucharon y son experiencias fuertes, así que he pasado muchas noches en vela tratando de encontrar explicación alguna sin poder dar con una sola. Pero por si las dudas, yo en tu lugar tendría cuidado de no retar a estas energías. No me gustaría que en este preciso momento la radio de los que van manejando se cambie de estación o al ir a la cocina de los que están en casa, asombrarse al ver un par de platos elevarse justo para después romperse frente a sus pies. ¿Qué tal, Ahí les dejo el tema. Mi gente hermosa, no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, en Facebook e Instagram como Jonathan Hernández, en YouTube como Michael H. Time, en Spotify como Michael H. Radio. Y lo más importante, nunca, nunca se olviden de ser felices. Ya se la saben, tenemos una cita el próximo martes para la transmisión en vivo a las 9 de la noche o la retransmisión el jueves por YouTube, iVoox y Spotify. Compartan muchísimo el podcast para que la comunidad siga creciendo. Yo soy, yo soy Michael Hernández, la voz del otro lado de la bocina. Los amo. Ánimo.